A través del libro más reciente del doctor Prudenciano Moreno, se realizó un análisis de la política educativa que se ha implementado en México en estos tiempos de la globalización y la hipermodernidad. La trayectoria académica del autor lo ha llevado desde la sensibilidad derivada del ejercicio docente en educación primaria de la Escuela Normal Rural hasta la obtención de herramientas de análisis a través de un doctorado en economía. Esta trayectoria le permite desatornillar a la globalización como modelo económico y específicamente las políticas educativas que se han desprendido de esta, cuyo punto más alto se encuentra en el modelo educativo basado en competencias. Para confrontarlo con la necesidad de debatir los objetivos de la educación en las políticas educativas mexicanas, reflexionando acerca de su implementación en todos los niveles de modelo, en todos los niveles educativos, y revisarlo desde una visión más amplia e integral que contemple la incorporación de modelos alternativos surgidos desde las ciencias, de la pedagogía y de la educación, más que formarnos como hacedores humanos, nos considere seres humanos. En el libro que acaba de publicar la Universidad Pedagógica Nacional, nos encontramos frente a un fenómeno analizado desde todos sus componentes: la globalización, el neoliberalismo, la tercera revolución científica, tecnológica e industrial, y en el curso de las diferentes etapas del contexto sociohistórico en que se van desarrollando la modernidad, la posmodernidad, la hipermodernidad y la transmodernidad. El discurso gira alrededor de la actual política educativa de la globalización, que se expresa en el modelo de educación basado por competencias, modelo que ha sido recomendado y promovido como cuasi universal por grandes organismos como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La pregunta central es: ¿por qué la aparición de este modelo de las políticas de educación en México ha provocado una indiferencia pasiva por parte de las instituciones y de todos los actores educativos, sin hablar del rechazo hacia esta política por parte de algunos grupos críticos, con una recepción tan poco entusiasta como es que se ha implementado en todos los niveles educativos? Para el autor, el modelo de educación basado en competencias es un hijo de una modernidad cada vez más cuestionada, donde el paradigma educativo está basado en una racionalidad que parte de ideas míticas como el que todos los alumnos son iguales, es decir, tienen las mismas capacidades y necesidades de aprendizaje y aprenden al mismo ritmo. Por lo tanto, la enseñanza se puede estandarizar y evaluar. Este discurso cayó muy bien con la idea de la gravedad de la eficacia, la eficiencia y la productividad, dejando la educación en una crisis de calidad, de donde se deduce que para ser eficiente la educación es necesario privatizar el servicio educativo, transferirla de la política del Estado a la economía del mercado, posición muy acorde con el pensamiento de un gobierno de estructura neoliberal. Entonces, dejo la palabra al doctor Prudenciano Moreno para que nos pueda profundizar sobre este tema. Muchas gracias. Solo ahí. Listo. Primero déjame antes de que empiece. Bueno, como era un compromiso que había tenido con generaciones que han estado a mi cargo, han estado impartiendo clase, pues ya el cargo ya está suelto, solucionado. No solamente es leer a Prudenciano Moreno para globalización en políticas educativas, sino que lo tenemos aquí de carne y hueso para que le podamos preguntar, cuestionar sobre lo que él ha desarrollado en la globalización, no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional. Ustedes lo han leído en globalización, educación basada en competencias, han visto sus videos de la Universidad de Cali, en Colombia,
y hay un video reciente que hizo la Universidad Pedagógica. Entonces, pues, ahora sí lo dejamos que nos transmite ese conocimiento de la globalización. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi amigo José Zenón, por la presentación. Más que una transmisión de conocimientos, permítame organizar la plática como un intercambio de ideas, como una reflexión y como un mensaje. Entonces, traigo preparado la ponencia en PowerPoint, que es la que voy a presentar. ¿Por así? Está en el apuntador si gusta. ¿No? El apuntador está si gusta. Sí, aquí Sí. No, para que después. ¿Ya? Ah, ok, listo. Está bien. Entonces voy a dar la práctica desde acá de abajo para poder ir compaginando con las diapositivas. Bien, las políticas educativas de la globalización son varias. Vamos a iniciar cómo es que se integra este proceso. La política educativa de la globalización, debemos apuntar que es un concepto que se inicia en 1962, aparece publicado por vez primera en un diario inglés, se llama The Economist, para significar el creciente proceso de entrelazamiento de la producción, la distribución y el consumo en los diferentes países del mundo. De tal manera que en México aparece hasta el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, 1983-1988. En ese plan de desarrollo ya aparece la globalización como categoría económica central y de ahí se deriva después su aplicación hacia la educación. A partir del régimen de Salinas de Gortari, 1988-94, la globalización se convierte en un concepto conocido por todo el mundo. Pero esta política educativa de la globalización degeneró en la formación de un modelo educativo estandarizado. MEE, modelo educativo estandarizado. Creo que fue la principal distorsión que aportaron estas políticas globales hacia la educación. Hubo un sondeo educativo preocupante hecho por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde el 57.3% de niños de tercero confesó que no confían en su profesor. Esto representa un total de 70.434 estudiantes. La muestra se tomó en 4.196 escuelas. Y el 71.8% de los niños no tienen comunicación escolar. Esto indica que uno de los problemas fundamentales de la educación hoy en día viene siendo la comunicación entre los diferentes actores que participan en las escuelas. Estos son datos para 2012. El modelo educativo que promovió la globalización fue el siguiente. Es un modelo educativo estandarizado que hacia arriba, MEBC, dice modelo educativo basado en competencias, curricularmente presentó la propuesta de las competencias para todo el sistema educativo. Hacia abajo, apoyado en la infraestructura de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Más hacia abajo, en los perfiles de desempeño de la práctica docente, medidos también estandarizadamente. Hacia abajo, una profesionalización estándar, de tal manera que todas las carreras, las licenciaturas y los posgrados se estandarizaran bajo la égida del modelo de educación por competencias. El modelo de educación por competencias entra a México en el ciclo escolar 1989-90 en dos subsistemas de educación media superior tecnológica. Uno es el CONALEP y otros son los CEBETIS, Centros de Bachillerato Tecnológicos Industriales y de Servicios, con el nombre de competencias tecnológicas. Después, para la década de los 90, se extiende a las licenciaturas. Para el año 2004-2006 se extiende a preescolar. Para el año 2006 a secundaria con el nombre de competencias generales. Para el año 2010 a las primarias con el nombre de competencias básicas. Y hasta el IFE, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, sacó su modelo de competencias para educación cívica en el año 2002.
Entonces, paulatinamente se va generalizando hacia todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria. En educación física aparece con el nombre de competencias motrices y en la Universidad Pedagógica Nacional con el nombre de competencias pedagógicas. De tal manera que para el año 2000 prácticamente todos los niveles y modalidades estaban bajo la égida del modelo de educación basada en competencias. Por eso hablamos de una profesionalización estándar, porque todo el sistema educativo se profesionalizó con este modelo, eliminando la diversidad cultural, eliminando la interculturalidad, eliminando las diferencias personales, eliminando las diferencias de estilo, eliminando las diferencias en las formas de aprendizaje, eliminando las diferencias en las formas de enseñanza y tratando de eliminar prácticamente lo que es imposible de eliminar, la diversidad. El mundo es diverso, las personas somos diversas. Por más que el modelo haya intentado eliminar estas diferencias, es imposible. Si parte de una visión pedagógica equivocada. Y propuso como formas evaluatorias una evaluación generalizada, estandarizada, a través de las pruebas Excalen, de las pruebas también Planea, de las pruebas Enlace, y la primera que hubo PISA, que fue promovida por la Unión Europea, pero trasladada a todos los niños de los países del mundo. En el ámbito de la gestión empresarial, propuso una planeación estratégica, básicamente la recopilación de la información nacional, de los datos estadísticos de cada país, y un estilo toyotista de planear la gestión administrativa. No es que este estilo toyotista sea malo, pero hay mucha diferencia entre gestionar una empresa, como la Toyota con círculos de calidad y programas justo a tiempo, a gestionar una escuela, donde el objetivo en las escuelas no es la ganancia, sino la formación, mientras que en las empresas el objetivo sí es la ganancia. Y entonces propuso también una articulación académica de la preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria y de la secundaria hacia la media superior. Esta parte está bien, que haya propuesto esa articulación académica, no es negativa. Es decir, este impacto de la globalización tuvo aspectos positivos y aspectos negativos. El modelo estandarizado es un resultado que ofrece una construcción racional, cognitiva, predecible, medible y administrable. Ofrece una instrumentalización técnico-funcional calculable en su rol ejecutor y programador. Ofrece una fotocopia de su oficio, desapareciendo como sujeto. Básicamente propone una profesionalización donde las personas nos volvemos una fotocopia del mundo objetivo, del mundo económico, del mundo globalizado, pero sin una intervención como sujeto. Es decir, una persona que obedece únicamente las tendencias económicas de producción, distribución y consumo, pero que no tiene una vida subjetiva, ni tampoco tiene una iniciativa propia, sino que únicamente sigue lineamientos y programaciones. Eso es desaparecer como sujeto. Las potencialidades sutiles del ser humano, como es la ética, la dimensión psíquica de la existencia, o dimensión anímica, la dimensión estética o la capacidad de apreciar la belleza, y la dimensión espiritual, desaparecen. Esas potencialidades son para la madurez personal y es diferente de adquirir competencias. Aquí el debate que hay es ¿para qué educar? Recuerden ustedes que educar viene del latín. Ese latín es educere. Es un concepto latín que nace en 1603 y que significa la educere o educación viene siendo el proceso de auxiliar al alumno a encontrar su propio camino. Si educere significa el proceso de auxiliar al alumno a encontrar su propio camino, eso significa que hay tantos caminos como alumnos hay. Pero el modelo por competencias estandariza a todo mundo en un solo camino. El camino de las habilidades y destrezas para desempeñarse en un mercado laboral. Que no está mal que la educación ofrezca esa dimensión, la dimensión laboral, la dimensión del empleo, debe ser para encontrar trabajo, lo cual está muy bien. Pero para eso no se requiere educación, se requiere un adiestramiento y capacitación. La educación es un concepto que va más allá del adiestramiento y de la capacitación. Ese es el error de visión que comete el modelo de educación de la globalización. Entonces,
deja pendientes este modelo de la globalización dos dimensiones básicas del ser humano. Una, la transformación del ser humano y el aprender a vivir. No son tocados estos dos temas fundamentales por el modelo educativo de la globalización. Y la principal crítica que le hacen los investigadores críticos y reflexivos es que el modelo educativo estandarizado, hipermoderno, no proporciona entusiasmo. Y el entusiasmo es el principal elemento para generar calidad en un sistema educativo. Sino que lo que ha proporcionado es únicamente seguimiento, pero no entusiasmo. Entonces estamos hablando en términos críticos reflexivos que el modelo educativo de la globalización es una educación para los péndulos. Péndulo es un concepto que lanza el pedagogo soviético Vadim Zeland en un libro de 3 tomos que se llama Transurfing, cómo deslizarse a través de la realidad, editado el tomo 1 en el 2010, el tomo 2 en el 2011 y el tomo 3 en el 2013. En esa trilogía, Vadim Zeland lanza el concepto de péndulos. Los péndulos significan o son las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales y cognitivas en las cuales nos desenvolvemos los individuos, las personas o los sujetos para participar en los procesos de construcción de una sociedad o de una cultura. Péndulo es entonces un concepto que antes se llamó estructuras. ¿Qué tipo de estructuras? De todo tipo, económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales y cognitivas. Él le llama péndulos. Y entonces la crítica que hace Vadim Zeland es que la educación para la globalización en realidad a quien beneficia son a los péndulos, es decir, no a las personas, sino a las estructuras. Y entonces dice él que desde chicos hacia arriba, en la parte superior, se nos educa para obedecer la voluntad ajena. La voluntad ajena ya es un péndulo y los niños son educados para obedecer la voluntad ajena, restándoles, eliminándoles su creatividad. Segundo, hacia abajo a la derecha, somos educados para obligaciones externas, que no nacen de nuestro interior, sino del exterior de la sociedad. Hacia abajo, somos educados para las familias. Hacia abajo, somos educados para participar en clubes. Somos educados para las políticas. Somos educados para laborar en las empresas. Somos educados para servir a la nación. Somos educados para las estructuras sociales. Somos educados para las instituciones. Somos educados para las empresas económicas y somos educados para las iglesias. Pero la principal crítica que le hacen los investigadores contrapuestos a la globalización es: ¿y cuándo vamos a ser educados para ser personas? Y aún más, ¿qué significa ser persona? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa la condición humana? ¿Qué significa la naturaleza humana? ¿Qué significa la identidad humana? ¿Qué tipo de personas debemos de formar para ser plenamente auténticos y para ser plenamente significativos? Esas preguntas, que deben ser los ejes medulares de la educación, no son planteadas por las políticas educativas de la globalización, porque las preguntas que son planteadas por la globalización es: ¿cómo hacemos que los sujetos sean educados para la economía, para la iglesia, para la política, para los clubes, etcétera? Entonces, tenemos ahí preguntas fundamentales que la globalización no ha podido contestar, pero que sí han contestado los modelos educativos de vanguardia y las pedagogías del siglo XXI. Entonces tenemos que la globalización nos marcó una visión educativa estándar, como bien marcaba mi amigo ahorita José Zenón, una visión educativa que ustedes pueden ver y que puede ser sujeta de evaluación. La primera visión educativa de la globalización es: yo les voy a leer el postulado de la globalización y ustedes me dicen si sí o no. ¿Todos los alumnos aprenden al mismo ritmo? No. Entonces tenemos ahí un primer postulado equivocado de la globalización. Segundo, ¿todos los alumnos aprenden al mismo estilo? No. Ahí tenemos otro. Tercero, ¿todos los alumnos tienen las mismas necesidades de aprendizaje? No. Cuarto, ¿todos los alumnos tienen el mismo tipo de inteligencia? No.
5, todos los alumnos tienen el mismo tipo de interés cognitivo. Y 6, todos los alumnos tienen la misma percepción del mundo, la vida, la escuela y el conocimiento. Como ustedes ven, los 6 postulados que maneja la globalización con respecto a la educación están equivocados. Y entonces, estamos educando personas con postulados pedagógicos erróneos, que evidentemente tiene que ser cambiada esta visión de ver la educación y que fue la visión que promovió la globalización. ¿Cómo es que llegamos a la globalización? La globalización es el último efecto de las modernidades. Ha habido 3 modernidades. La primera va de 1492 a 1789. 1492 es el descubrimiento de América, 1789 es la Revolución Francesa. En ese momento la economía está formada con bases en el capital comercial. Las principales doctrinas económicas que surgen en la primera modernidad son el mercantilismo, los fisiócratas, el metalismo. Brevemente, el mercantilismo es la teoría económica que dice la riqueza de un país depende de la cantidad de mercancías que logren producir en un año. Los fisiócratas, fisio, tierra, kratas, poder. Es una corriente económica que dice la riqueza de un país depende del potencial agrícola que tenga ese país en un momento histórico determinado. Metalismo es una corriente económica que dice la riqueza de un país depende de la cantidad de metales preciosos, oro y plata, que tenga acumulados ese país durante ese año. En esta primera modernidad se da la primera revolución industrial, que va de 1750 a 1850 en Gran Bretaña. En el ámbito del pensamiento se produce la primera revolución científica. Nacen las ciencias formales, la lógica y la matemática. Nacen las ciencias naturales, la física, la química, la biología, la geografía, la botánica, la zoología y la astronomía. Nace también el Renacimiento, que es la etapa cultural donde se pone al día o se remasteriza lo que era la cultura antigua de Grecia y Roma, se pone al día en la primera modernidad, en este periodo. Y los valores predominantes de esta primera modernidad son la ciencia, la técnica, el progreso material, científico, cultural y artístico. La primera modernidad, que termina con la Revolución Francesa, da origen a la segunda modernidad, que va de 1789 hasta 1945. 1945 representa el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la economía tenemos que el capital comercial evoluciona hacia el capital industrial. Las corrientes económicas ahora ya no son las que señalé en la primera modernidad, sino que ahora son la economía clásica. Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones de 1776, que es el primer libro de economía que se escribe en el mundo. Y el segundo libro, David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributos, 1819. Entre Adam Smith y David Ricardo es la economía política clásica, que da origen después a Marx y al marxismo con la economía marxista, que después provoca una reacción que se llama los neoclásicos y que hoy en día se llaman los neoliberales o padres del neoliberalismo económico, ¿no? Se produce la segunda revolución industrial, que va de 1850 a 1980. La primera revolución industrial había sido la máquina de vapor y la industria de hilados y tejidos. La primera fábrica se da en Derby, Gran Bretaña, en 1619. Si 1619 marca el nacimiento de la primera fábrica en Gran Bretaña, ¿cuándo surge la primera fábrica en nuestro país? Únicamente para tener elementos comparativos. ¿Se dan? Ok, la primera fábrica en nuestro país nace en 1836. ¿En qué lugar nace la primera fábrica en nuestro país? En Gran Bretaña es en Derwent, y en nuestro país la primera fábrica no es en el Distrito Federal, tampoco es en Puebla, tampoco es en Veracruz, tampoco es en Sinaloa, que es mi estado, tampoco es en Hidalgo, tampoco es Jalisco, tampoco es Tijuana, porque Tijuana nace hasta 1933. Y recuerdo que la primera fábrica es 1836. La primera fábrica nace en el estado más alejado. Nace en Yucatán, en Mérida. Y es también de hilados y tejidos, igual que en Derby, en Gran Bretaña, porque la primera forma de industrialización es la industria textil. Y se llama La Estancia, 1833,
Mérida, fábrica de hilados y tejidos, que da inicio a la industrialización en México. Aquellos países que se industrializan primero reciben el nombre de países desarrollados, mientras que los países que se industrializan mucho después reciben el nombre de países subdesarrollados, en términos de lenguaje económico. Bien, entonces la segunda revolución industrial son la industria química, la industria petroquímica, la industria del acero, la industria del hierro, los ferrocarriles, el petróleo y la electricidad, y la industria de los motores de combustión interna que originan la industria automovilística. De tal manera que el primer automóvil nace en Estados Unidos durante la segunda revolución industrial en 1888 con la empresa Ford, instaurada por Henry Ford. Esa es la segunda revolución industrial. El tipo de pensamiento que hay en la segunda modernidad es el influenciado por la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural y cognitivo que se da en Europa desde 1750 hasta 1850, mientras que el Renacimiento es la remasterización de la antigua cultura griega y romana que se da de 1492 hasta 1750. La Ilustración le sigue al Renacimiento. Es la principal forma de pensamiento, la idea de explotar la razón como forma cognitiva. El fin de la Revolución Francesa, 1789, y el nacimiento de las ciencias sociales. ¿Cuáles son las ciencias sociales? La economía, que nace con Adam Smith y David Ricardo en 1776 y 1819. La sociología, la economía nace en Gran Bretaña, la sociología nace en Francia con Augusto Comte, 1832. La antropología, que nace en Gran Bretaña, con Nicolás Malinowski, 1880. La psicología, que nace en Alemania, 1880 también, con William Wundt. Wundt es un apellido muy difícil de pronunciar porque es W-U-N-D-T. Wundt, William Wundt, el padre de la psicología en Alemania. Nace también la administración, que nace en Gran Bretaña en 1870, con Frederick Taylor, el padre de la sociología del trabajo, o también llamada la sociología industrial, y también con Henry Fayol, el segundo padre de la administración del trabajo, ambos ingleses. Nace en 1870 la administración del trabajo. Y la historia, que nace con Vico en Italia, es un poquito antes, desde 1760. Esas son las ciencias sociales. Los valores de la segunda modernidad son los universales, ¿no? Los universales son 5 valores: libertad, igualdad, fraternidad, democracia y justicia. Son los valores que, aunque son inalcanzables, es la tendencia de la humanidad a algún día lograrlos, ¿no? La organización del trabajo con Frederick Taylor, que ya señalé. Esas son las características principales de la segunda modernidad. Hasta ahí todavía no hay globalización, sino que la globalización va a ser hasta la tercera modernidad. La tercera modernidad va de 1945 y terminará en el 2060. Pero la tercera modernidad está dividida en 2 subperiodos. La tercera modernidad baja, que va de 1945 a 1989. 1989 son los inicios de la globalización. La globalización se inicia con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín su caída es en 1989. Y después con la caída de la Unión Soviética en 1991, para pasar a convertirse únicamente en Rusia y dejar de ser la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aquí las formas económicas principales ya no es ni el capital mercantil ni el capital tampoco industrial, sino es el capital financiero en conjunción con el capital industrial. La forma económica fundamental de teoría económica es el keynesianismo, derivado del economista inglés John Maynard Keynes, que fue el economista que salvó a los países del mundo desarrollado de la Gran Depresión de 1933 y que dio origen a la intervención del Estado en economía. Surgen las ciencias de la educación. ¿Cuáles son las ciencias de la educación? Son las ciencias sociales, pero aplicadas a la educación. Economía de la educación, sociología de la educación,
antropología de la educación, filosofía de la educación, psicología de la educación, administración de la educación, historia de la educación, política educativa e investigación educativa. Esas son las ciencias de la educación, que reemplazaron en los Estados Unidos, que es donde se lleva a cabo la tercera modernidad, reemplazaron en los Estados Unidos a la pedagogía. La pedagogía nació en 1763 en Alemania con 3 padres fundadores, Emmanuel Kant, Juan Jacobo Rousseau y Friedrich Hermann. Esos 3 padres fundadores de la pedagogía dieron origen a la primera ciencia de la educación. En los Estados Unidos no se reconocía la pedagogía, se reconoció la ciencia de la educación. En Estados Unidos y en Canadá no existe la pedagogía. No existe ninguna universidad pedagógica, ni siquiera el concepto de pedagogía. Existen ciencias de la educación y facultades de ciencias de la educación, pero no pedagogía. La pedagogía únicamente se impregnó en América Latina, pero no en Estados Unidos ni en Canadá. La pedagogía existe nada más en Europa y en América Latina. Pero en México existen la pedagogía y las ciencias de la educación. Las dos tipos de disciplinas existen en nuestro país. La organización del trabajo de la tercera modernidad es el Fordismo, en la modernidad baja, ¿no? Porque la modernidad alta es el toyotismo. La modernidad alta va de 1989 y terminará hasta el 2070. Los valores son la eficiencia, la eficacia, las competencias, la productividad, las finanzas, el comercio, los valores económicos, los bonos, etc. La reingeniería como forma de trabajo para la globalización y el neoliberalismo como política educativa de la globalización y también como política económica. La tercera revolución científica, tecnológica e industrial. Recuerden ustedes, la primera revolución es la industria textil, la segunda revolución es la química, la petroquímica, los ferrocarriles, el cemento, la industria del automóvil, y la tercera revolución científico-tecnológica e industrial viene siendo la computación, la informática, la telemática, las tecnologías de automatización programable, también llamadas tecnologías de automatización flexible, la ingeniería genética, la biotecnología, la robótica y las ciencias aeroespaciales. Todas ellas constituyen la tercera revolución científico-tecnológica industrial. Hay una diferencia fundamental con la primera y la segunda. La primera es únicamente primera revolución industrial. La segunda es segunda revolución industrial. Mientras que la tercera es tercera revolución científico-tecnológica industrial. Ahí ya cambia. Habrá una cuarta. La cuarta va a ser nada más revolución científica. Y el capital especulativo como forma predominante de movimiento económico. La estandarización como política educativa, pero también como política industrial. La competitividad y las inversiones económicas en la alta modernidad. Todo este proceso de la globalización es el que va a dar origen a ese modelo educativo hipermoderno porque es la modernidad alta cuando aparece, y estatalizado. Entonces, la educación pasa a ser un apéndice de la economía. La educación pasa a ser un efecto de la globalización. Y esa fue la política educativa que se quedó. En el ámbito curricular se dio origen al modelo de educación basado en normas de competencia, apoyado por el constructivismo, principalmente el psicogenético Ian Piaget, que escribe su obra central de 1940 hasta su muerte en 1980. El esencialismo pragmático de la Reunión Internacional de Educación para Todos de Yaoundé, Tailandia, en 1990, donde se acuñó el concepto de, voy a señalar aquí con rojito, aquí está, necesidades básicas de aprendizaje. Las necesidades básicas de aprendizaje fue el concepto anterior a competencias. Este concepto de necesidades básicas de aprendizaje fue el que dio origen al término competencias como requerimientos de formación en destrezas y habilidades para la persona. La otra influencia fue la teoría del capital humano, en 1964, que establece que para que un país tenga alta productividad tiene que invertirse en capital humano. Y esas inversiones en capital humano no es otra cosa más que invertir en escuelas, en infraestructura,
en equipo, en computadoras, en bancas, pupitres, sillas, mesas, etcétera, para que las escuelas puedan proporcionar la infraestructura académica y humana del crecimiento económico. Los organismos que promovieron este tipo de modelo están aquí, son los organismos globales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, UE, Unión Europea, OMC, Organización Mundial de Comercio, ALCA, Acuerdo Latinoamericano, Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. El ALCA, o Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, también participó en la formulación de políticas educativas. Pero noten ustedes una diferencia fundamental en esta política. Tanto el Banco Mundial como el FMI, la OCDE, la UE, la OMC o el ALCA son organismos económicos, mientras que antes los que diseñaban las políticas educativas internacionales eran la UNESCO y la UNICEF. Esto significa que los organismos educativos fueron desplazados por los organismos económicos. Y hoy en día quienes marcan los lineamientos de la evaluación y de la educación vienen siendo estos organismos. UNESCO y UNICEF no aparecen, inclusive la UNESCO fue abandonada por Estados Unidos. Estados Unidos desertó en 1980 de la UNESCO para pasarse a apoyar estos organismos. La UNESCO está en crisis, no tiene dinero, por eso es que no tiene influencia en las políticas educativas. En pocas palabras, tenemos una gran paradoja. Los organismos encargados de formular políticas educativas no tienen dinero. Los organismos que tienen dinero son los encargados de la economía. Es totalmente absurdo que un banco, como el Banco Mundial, esté diseñando las políticas educativas. Es como si aquí en México a Banamex lo ponen a que haga las políticas de formación de docentes. Es decir, ¿qué tiene que estar haciendo un banco en estas políticas? ¿Por qué no los organismos educativos? Pero bueno, eso se los dejo como tarea de reflexión, y quien logre dilucidar esta paradoja, vamos a poner mención honorífica en la tesis, ¿no? Porque son los bancos los que diseñan las políticas educativas y no la UNESCO y la UNICEF. Quien logre dilucidar este misterio, le vamos a dar, maestro, mención honorífica, ¿no? El Oscar, así es, de la educación. Ahí está. Y bueno, apoyados también por la psicología cognitiva sistemático-racional lógico-formal de 1966, que fue la llamada psicología racionalizable, psicología medible, psicología de los indicadores empíricos. Fue entonces esta psicología cognitiva la que apoyó el modelo de educación basado en normas de competencia. Y un organismo económico de América Latina llamado CEPAL, que está aquí, Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de 1993, que se dedicó a la sociología del trabajo y a apoyar también el modelo de educación basado en normas de competencia. Muy bien. Y entonces, surgió un monomodelo educativo. ¿Qué significa monomodelo? Modelo único. Vamos a ver del lado izquierdo el nivel educativo y del lado derecho el modelo de competencia. Del lado izquierdo pueden ver ustedes, hasta en la educación inicial salió también ahí bailando, ¿no? En la educación inicial, su modelo fue de competencias iniciales. Esto es absurdo. ¿Cómo los niños ¿qué edad tienen los niños de educación inicial? 4 años, 3, 4, 2 años. Y en ocasiones hasta meses, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ese niño? ¿Qué le va a interesar un modelo de competencia? ¿Competencia en cambio de pañales o en cambio de biberones? ¿Usted sabe qué? Que tengan habilidades y destrezas en cambio de pañales o qué. Entonces es absurdo. Educación inicial no es adecuado, un modelo por competencias. En la educación inicial debe ser otro tipo de modelo pedagógico. Ahora vayamos a la educación preescolar, competencias fundacionales. Pues tampoco, porque a los niños de preescolar lo que les interesa ¿qué es? El juego. Y para el juego, ¿qué mejor que el modelo de escuela activa de María Montessori? ¿Para qué incursionar en competencias? Donde está probadísimo que el modelo Montessori es mucho más efectivo. Lo absurdo del modelo de competencias es que se generalizó. No quiere decir que no sea bueno en educación tecnológica. Claro que es bueno.
No quiere decir que no sea bueno en centros de capacitación, por supuesto, pero no en todos los niveles. En educación primaria, competencias en necesidades básicas de aprendizaje. En educación secundaria, competencias generales. En bachillerato general, competencias globales. En bachillerato tecnológico, competencias tecnológicas. Aquí sí está muy bien el modelo, porque está muy adaptado para las competencias tecnológicas. En licenciatura normalista, competencias didácticas. En la licenciatura de intervención educativa de la UP, competencias pedagógicas. Vamos a ver el que sigue. En educación física, competencias motrices. En especialización, competencias especializadas. En maestría, competencias de intervención. En doctorado, competencias investigativas. En capacitación básica, competencias laborales. Aquí también está muy bien el modelo. Ahí sí queda. En centros de investigación y vinculación, competencias emprendedores. Ahí también queda. En capacitación de los centros del servicio civil de carrera, competencias gerenciales. Ahí también queda. En universidades tecnológicas, competencias tecnológicas. Ahí también queda. En educación cívica del IFE, competencias cívicas. Ahí no queda, porque ahí le he dado caso de esa formación ética, no competencias, que es diferente. En fin, en algunos niveles el modelo por competencias se queda, pero en otros es ridículo lo que se dice. No se sostiene pedagógicamente. Se puede rebatir inmediatamente los argumentos para ponerlo en todos los niveles, aunque en otros niveles está bien hecho. Entonces, los estudiantes de posgrado debemos tener la capacidad de discernir en qué niveles sí queda el modelo por competencias y en qué niveles no. Para ello, entonces, es necesario agenciarse de la investigación pedagógica para ver dónde sí y dónde no. Entonces, la hipermodernidad, hiper significa además exagerada, que comenzó en 1989, fue la etapa histórica que dio origen a la pedagogía de la globalización económica. ¿Cuáles son los rasgos de esta pedagogía de la globalización económica? Pues principalmente el traslado del lenguaje económico administrativo hacia el ámbito de la pedagogía, cosa que no ocurrió ni en la primera modernidad ni tampoco en la segunda. ¿Cuál es el lenguaje económico administrativo? Que malamente se trasladó a la pedagogía, que erróneamente, que equivocadamente se trasladó a la pedagogía. Pues son los siguientes conceptos, que son muy pertinentes en el ámbito de la administración, en el ámbito de la contabilidad, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la gerencia, en el ámbito de la estadística, en el ámbito de la actuaría, pero que no tiene nada que hacer en pedagogía. Es el lenguaje de la rapidez, la competitividad, la excelencia, la evaluación estandarizada, la calidad estándar, la rentabilidad, la productividad, las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, los recursos humanos, la gestión estratégica, las competencias, la eficacia, la tercera revolución científico-tecnológica industrial, el aseguramiento de la calidad, las normas de medición, el desempeño también, o el rendimiento. Todo ese lenguaje les va a interesar a los niños de educación inicial, de educación preescolar y de educación primaria. Obviamente que no. Los van a mandar por un tubo los niños. Y entonces hay quejas de que los niños no aprenden. Hay quejas de que hay reprobados. Hay quejas de que hay deserción. ¿Y quién no va a desertar con este lenguaje? Entonces lo que deberían de preguntarse es por qué desertan, por qué reprueban, por qué no les interesa la escuela, por qué no les gustan las materias, por qué rechazan a los maestros, por qué no hay comunicación escolar, por qué no hay comunicación con los profes, ni con los directivos, ni con nadie. Porque con esta parafernalia económica y administrativa que invadió el mundo de los niños, debemos dar gracias al Señor que no se han suicidado los niños. Entonces bastante hacen ya con ir a la escuela. Pero provocaron un fenómeno de largo alcance que se conoce como condición postmoderna de la enseñanza, que consiste en la falta de interés que se nota en los niños de hoy, en los alumnos de hoy, con respecto a las escuelas. A los niños de hoy no les interesa la escuela. ¿Qué les interesa? El Facebook, las nuevas tecnologías, el WhatsApp, el chat, el correo electrónico, los deportes, la televisión, la prensa, todo menos la educación.
porque el tipo de educación no es adecuada para los niños, tampoco para los adolescentes, tampoco para los jóvenes. Y en muchas ocasiones hasta los adultos nos quejamos, ¿no? Entonces hay una pregunta ahí: ¿por qué no hay entusiasmo? Pues por esta condición posmoderna de la educación. ¿Por qué se dio esa condición posmoderna? Tenemos que hacer un recorrido histórico para llegar al núcleo de por qué se perdió el entusiasmo por la educación. Y mucho tiene que ver las políticas equivocadas de la colonización en la pérdida de la confianza en la escuela y lo que es más principal, en la pérdida del interés en la educación. Entonces, la política educativa, en el 2008 surgió la Alianza por la Calidad de la Educación, que está aquí porque fue una política para educación básica, ¿no? Y le estamos aplicando un enfoque crítico reflexivo a esta política y nos topamos con que también observó que la implementación en ese sexenio, que es el sexenio que va del 2006 al 2012, es el sexenio de Felipe Calderón, también la globalización se instauró, porque la globalización abarcó varios sexenios. 1989, que fue el sexenio de Salinas, que terminó en 94, abarcó el sexenio de Cedillo, 1994-2000, el sexenio de Fox, 2000-2006, el de Calderón, 2006-2012, y abarca al sexenio 2012-2018. Es posible que en el 2018, que es el año actual, hasta aquí llegue la política educativa de la globalización. Como es posible que el próximo gobierno la retome. Si la retoma sería más de lo mismo. No habría ningún cambio, vendría siendo la misma política que se venía llevando a cabo desde 1980. Entonces la primera parte va en 1945-1989, la política educativa de la reconstrucción cultural, nacional y ciudadanía. Eso cambió con la globalización, que ahora fue dedicada a la educación para la construcción económica global, la productividad, la competitividad y la eficiencia empresarial. El modelo de educación basado en competencias es el típico ejemplo de un modelo educativo de modernidad hiper o modelo educativo hipermoderno. El Banco Mundial y la OCDE, Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lanzaron el modelo de competencias instrumentales para la educación media superior tecnológica y de competencias laborales empresariales para el CONALEP, que fue la primera forma en que entró el modelo de competencias en México. Ciclo escolar 1989-90. Pero después la Unión Europea lanzó otro modelo de competencia llamado Turing, que son las mismas competencias instrumentales y laborales más la diversidad cultural. Entonces la Unión Europea abrió un poquito más el restrictivo modelo de competencias que inicialmente entró a México. Y después la CEPAL y otros autores, CEPAL recuerden que es Comisión Económica para América Latina, extendieron el modelo de competencias instrumentales laborales y también de la diversidad cultural hacia la ciudadanía, lo cual está bien. Y después el proyecto Atlántida lo retomó también con lo laboral, empresarial, la diversidad cultural y la ciudadanía, en los autores que los ponen como Sevilla en el 2008 y Amartya Sen en el año 2000. Pero después los investigadores educativos desarrollaron el modelo de competencias holísticas. Fundamentalmente, el educador que sustituyó a Jean Piaget en la cátedra de pedagogía en la Universidad de Ginebra, Suiza, y este investigador se llama Philippe Perrenot. Philippe Perrenot fue el que propuso extender modelos para las competencias holísticas. Y entonces el modelo de competencias se diversificó también. Se inició como unidimensional, pero después se volvió pluridimensional. Y pasó a formar parte ya de la cultura del mundo educativo. Entonces también el modelo de competencias se ha movido, ya no es el mismo, y ha avanzado. Las recomendaciones que dio la Alianza para la Calidad de la Educación fue la de estándares de desempeño, tomado este lenguaje económico administrativo. El modelo de educación basado en competencias se centró en la capacitación docente para el caso de los formadores de docentes, y en el ámbito de la gestión recomendaron una mayor autonomía para las escuelas a fin de que pudieran
allegarse también de recursos propios. Se implementó una política de apoyo a escuelas pobres, una política de profesionalización y también llegó la participación social. La política educativa del Plan Nacional de Educación del 2007-2012, que fue la de Calderón, y su acuerdo para la calidad de educación, firmado el 15 de mayo de 2008 por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Cuando ustedes lo revisan, revisen el Plan Nacional de Educación de Calderón, revisen el documento de la Alianza para la Calidad de la Educación, van ustedes a encontrar un diagnóstico educativo totalmente superficial, irrelevante, con documentos sin reflexión, sin análisis pedagógico, sin argumentos, sin propuestas para superar la crisis educativa. Donde viene la visión de la calidad, cómo mejorar es tener más. Entonces dice el documento de Calderón, si en el 2007 hay 2.000 butacas, para el 2012 tenemos que tener 4.000 butacas. Eso es mejorar la educación. Un argumento cuantitativo de la calidad. Si en el 2007 hay 1.000 profesores, en el 2012 debemos lograr 2.000 profesores. Si en el 2007 hay 1.000 computadoras, en el 2012 vamos a lograr 2.000 computadoras. Estos son argumentos totalmente visibles. Entonces, es muy fácil rebatir estos documentos. ¿Por qué? Porque un documento educativo debe tener visión pedagógica, debe tener enfoques, teorías, métodos, técnicas, procedimientos, análisis, reflexión, crítica, tendencias, historia. Nada de eso viene en este documento. Entonces, si no los han revisado, no se preocupen, no se han perdido una cosa. Los tienen que revisar. Era para que no entendieran. Claro, por supuesto. Entonces, las fallas que tiene este documento es que son documentos de cifras, sin transformar visiones, estructuras y procesos educativos fallidos. Los factores sociales son excluidos, pero hay el deseo de muchos profesores de buscar alternativas. Y en esa búsqueda de alternativas, entonces, es que vienen las preguntas de investigación. Lo que más llama la atención del programa educativo de la Alianza para la Calidad Educativa es ¿por qué provocó tanto rechazo, apatía, pasiva, resignación o simulación esta política educativa? Pues por los factores que les señalaba hace unos momentos, ¿no? Pero la respuesta fundamental es, ustedes van a encontrar una ausencia de ideales. Lo único que puede mover un programa educativo, lo único que puede mover la práctica docente, lo único que puede mover la acción educativa, lo único que puede mover el entusiasmo y la calidad son los ideales que la gente ponga en la educación. Cuando estos ideales están ausentes, se produce mucha apatía. Entonces, la ausencia de ideales es lo principal para esta apatía que señalábamos hace unos momentos. La ausencia de valores trascendentes. ¿Cuáles son los valores trascendentes? Los valores que nacen desde dentro del sujeto, desde dentro de la persona. Esos son los valores trascendentes. Son incorruptibles, ¿no? Sí, pues porque no se enseñan, ¿no? Son la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la totalidad, la búsqueda de la plenitud, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la identidad del ser, la búsqueda de la condición humana, ¿no? La búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda del sentido. Esos son valores trascendentes, los valores que nacen de las necesidades interiores del ser humano, no los exteriores. La búsqueda de la productividad, de la economía, de la eficiencia, de la eficacia, son valores externos. Entonces, los valores externos son los que prevalecieron, los valores internos los eliminaron. Lógicamente la situación es desastrosa. Hay un desastre educativo por la eliminación de los valores, pero no de todos los valores. Dejaron los valores económicos, pero eliminaron los trascendentales, eliminaron los humanísticos, eliminaron los interiores y se quedaron los exteriores, los económicos, los administrativos, los gerenciales, la búsqueda de riqueza, de poder, de prestigio, de ganancia, de lucro, de explotación. Todos esos valores se quedaron. Esto es un mundo al revés. Las necesidades humanas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos son ignoradas. Los temas de interés de estos jóvenes y adultos son tabú. Hay confusión en las escuelas.
Se confundió el desarrollo humano con el mercado, las estructuras políticas sociales, o los péndulos, y los insumos de la gran máquina económica como lo fundamental en una sociedad. Cuando esto no es desarrollo humano. El desarrollo humano es otra cosa. Esto es crecimiento económico. Que debe de haber, claro que sí, pero no basta para incentivar a los alumnos a que estudien. No basta, hace falta más cosas. Las competencias. El modelo de educación basado en competencias es una visión general educativa presentada como una guía para la confección y desarrollo curricular como política educativa e instrumento de educación comparada. Esto, desgraciadamente, no creo que es mío. Lo tomé de un autor español que se llama José Jimeno Sacristán. El libro se llama Educar en competencias, ¿para qué? Editorial Morata, España, año 2008. De ahí tomé esa crítica y esa reflexión en torno al modelo por competencias. El discurso ideológico de las competencias, su universo semántico del que se nutre es el discurso hegemónico de las competencias. Representa una manera de entender la educación, el conocimiento, la sociedad y la cultura. Elegir el lenguaje es elegir el lente para ver el terreno sobre lo que interesa conocer y qué ocultar. Los temas que no interesaron a los patrocinadores fueron los fines, el énfasis, orientaciones y prioridades, valores y líneas de investigación. Entonces, lo que fue excluido del modelo por competencias fue el informe de Edgar Fowler sobre aprender a ser de 1973 de la UNESCO. ¿Por qué? Porque el aprender a ser implica saber vivir, conocer la naturaleza humana, saber convivir. Eso fue excluido. Es decir, lo que viene en el modelo de Jacques Delors, eso fue excluido. El modelo de Jacques Delors viene en Educación de Cierre de Solo de 1996 y es otro informe para el UNESCO. También fue excluido el informe Bolkin, Aprender, Horizontes sin Límites, de 1980, hecho para el Club de Roma, que también es un enfoque humanístico, mientras que recuerden ustedes las competencias, no es un enfoque humanístico, es un enfoque técnico, es un enfoque instrumental, es un enfoque formal, es un enfoque racional, es un enfoque administrativo y es un enfoque gerencial de la educación. Temas que no interesaron a los patrocinadores también, Edgar Morin no les interesó. El que escribió los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de 1999 UNESCO y su teoría de la complejidad. La UNESCO y la UNICEF tampoco les interesaron al modelo por competencias, son organismos que los dejaron sin dinero, sin financiamiento y que actualmente languidecen por falta de apoyo. En cambio, el Banco Mundial, la OCDE, el ALC y el TLC se convirtieron en los hegemónicos. Las políticas educativas de mercado, esas fueron las que apoyaron al modelo por competencias. El gobierno de Estados Unidos en 1983 creó una Comisión Nacional de la Calidad Educativa y prepararon un informe llamado Una Nación en Riesgo, Lectura, Escritura y Matemáticas. Fue lo único que interesó al modelo, como si no existieran las demás áreas cognitivas, como si no existieran las demás áreas de formación, como si lectura, escritura y matemáticas es lo único que puede interesar a una persona. La OCDE, con su evaluación externa estándar del año 2000, su informe anual cooperativo, Educación en una mirada panorámica, sacaron entonces el informe de PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. El documento del espacio educativo para la educación superior de Bolonia, en Italia, que fue el que impulsó el modelo de competencias para la educación superior. Ese también interesó. 4. Los resultados empíricos en unos pocos conocimientos que pretenden representar todo el espectro educativo fue la visión que prevaleció del modelo. El Banco Mundial, principal promotor del modelo de educación basada en competencias o desarrollo y selección de competencias, también fue el que importó. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina de 1992, con su libro Ciudadanía Productiva y Equidad, aportando la noción de ciudadanía. Y de equidad también importó. Y el proyecto Turing de la Unión Europea de 2003, que le agregó a las competencias la diversidad cultural, lo cual está muy bien. Entonces hay cosas que estuvieron bien y otras cosas que estuvieron mal. Otros enfoques educativos ignorados fueron el aprender a ser y el aprender a vivir, ¿no? Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, no lo tomaron en cuenta. Pese a ser uno de los principales educadores de la educación canadiense, que tiene una licenciatura en matemáticas, una licenciatura en pedagogía, un doctorado en psicología y otro doctorado en filosofía.
no les interesó. Alain Touré, principal sociólogo vivo en Francia, 1997, su enfoque Escuela del Sujeto, donde para él lo que debe prevalecer no es una educación para los péndulos o estructuras económicas, sino una educación para la persona, que le da el nombre sociológico de sujeto. Robert Bernstein, este es un solo apellido, 2004, el aprendizaje polímata, que es otro modelo pedagógico de 10 dimensiones a desarrollar en los niños, tampoco les interesó. Ken Wilber, en el año 2000, espiral dinámica para el desarrollo integral del ser, otro modelo pedagógico de avanzada, tampoco les interesó. Jürgen Habermas, 1999, teoría de la acción comunicativa entre las dimensiones sociales, tampoco lo tomaron en cuenta. Pese a que es premio Príncipe de Asturias de investigación en ciencias sociales, no lo tomaron en cuenta. Michel Foucault, que aunque murió en 1984, dejó un libro que se llama Hermenéutica del Sujeto, muy bueno, para estudiar la condición humana, la identidad humana, tampoco fue tomado en cuenta. Entonces, los principales autores del mundo contemporáneo de la investigación educativa no fueron tomados en cuenta para la elaboración del modelo de regularización. Emery Scoret, en 1990, escribió el libro ¿Qué es el hombre? Tampoco lo tomaron en cuenta. Una antropóloga de la educación llamada María Albiduru, en 1993, escribió el libro Aprendiendo a ser humanos, enfoque antropológico de la educación. Tampoco lo tomaron en cuenta. Luc Ferry, exministro de Educación en Francia, que en el 2006 sacó su libro Aprender a Vivir, muy bueno, tampoco fue tomado en cuenta. Y eso que fue exministro de Educación. José Jiménez Sacristán y Ángel Ignacio Pérez Gómez, Fulco Torres, otros autores en 2008, Educar por competencias que hay de nuevo, con los enfoques crítico reflectivo, fueron excluidos. Sigmund Bauman, que murió apenas el año pasado, hace 2 años, 2008, Educación en la modernidad líquida, tampoco fue tomado en cuenta. Edgar Morin, con una política para la civilización y su teoría de la complejidad, tampoco fue tomado en cuenta. Lo mejor del mundo educativo no ha sido tomado en cuenta. ¿Se apagó o la apagué yo? ¿Se apagó? Ah, se apagó la computadora. No está prohibido el chico de tecnologías. A ver, alguien que maneje nuevas tecnologías de información de la comunicación. ¿Nadie? Bueno, mientras llega el... Se apagó el retroproyector. Era que la globalización los falló. Sí, sin duda. Bueno, si la tecnología nos falla, voy a concluir de manera sin imagen, ¿no? ¿De qué está apagado el proyector? ¿Se fundiría? ¿Está apagado? Bueno, entonces voy a concluir con mi tema, ya de manera nada más verbal, porque nos falló el proyector. La computadora está bien, es el proyector el que se apagó. Bueno, en conclusión, compañeros, entonces, tenemos una política educativa de la globalización que surgió en 1989 y que ha impactado a todos los países del mundo. Ninguno se ha escapado de esta política, pero ha impactado de manera diferenciada, de tal manera que hay una educación basada en competencias en Asia, en Europa, en América y también en algunos países africanos. El modelo se hizo mundial. Primera conclusión, por vez primera en la historia de la humanidad, surge un modelo educativo mundial.
antes de la globalización, de 1989 hacia atrás, los modelos educativos eran nacionales. Ya no existen modelos educativos nacionales. Primera conclusión, surge un modelo educativo mundial, que es el modelo por competencia. Segunda conclusión, la segunda conclusión es por vez primera, pues más suena, ahí está. Por vez primera, no es la Secretaría de Educación Pública quien diseña los planes y programas de estudio y las orientaciones pedagógicas. ¿Quién es? Es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el ALCA, la OMC y el TLC. Por vez primera son los organismos económicos quienes diseñan los programas educativos. Ya no es la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública recibe esos programas y los ejecuta. Esa es la segunda. Tercera conclusión. La evaluación es ahora más importante que la pedagogía. Mejorar la educación es mejorar la evaluación. ¿A quién se le ocurre? ¿Y la pedagogía cuándo se va a mejorar? Está al revés. Primero la carreta y atrás los bueyes. La carreta es la evaluación, los bueyes es la pedagogía. Antes de la globalización, los bueyes era la pedagogía, la evaluación era la carrera. Esa es la tercera conclusión. Ya llegó. Bueno, entonces, sí. Cuarta conclusión, la ética ha sido extirpada de la educación. ¿A quién se le ocurre? Los valores. La gente dice que no hay valores. Sí hay, pero los que hay son valores funcionales y los que se extirparon fueron los valores trascendentales. Sigue habiendo valores, pero estos valores son funcionales. Vamos a verlo aquí. Libertad, justicia, fraternidad, igualdad, solidaridad y democracia fueron los valores de la modernidad derrotada. La modernidad derrotada es la de 1789, la primera modernidad. Estos valores no existen en ningún país. Fueron extirpados del mundo educativo y del mundo social. La modernidad resaltada es la hipermodernidad, que es la tercera. Los valores son la eficacia, la excelencia, la eficiencia, la productividad, la calidad, la competitividad. Sí hay valores. La gente que dice que no hay valores, se les puede argumentar que sí hay. Lo que pasa es que los valores que hay son insuficientes. No alcanzan a motivar al ser humano, porque son valores para la economía, pero no para la cultura. Los valores de la premodernidad también fueron derrotados. ¿Cuáles son los valores de la premodernidad? Los valores de la premodernidad, recuerden que la premodernidad es la etapa histórica que va de 1492 hacia atrás. Los valores de renuncia, paciencia, religión, adoración y culto a deidades, de expiación, serenidad, contemplación, deber y plegaria, fueron eliminados del léxico pedagógico y del léxico educativo. Fueron eliminados también. Siendo que hay valores de la premodernidad que son muy buenos, como el de serenidad, como el de paciencia, como el de expiación, el de contemplación, el de deber y el de plegaria, porque son más valores meditativos. Entonces, estos valores también fueron destruidos, fueron derrotados. Pero estos vencieron, estos fueron resaltados. Y los valores de la posmodernidad pugnan por abrirse paso en el mundo. Juicio crítico, colorido de la experiencia, subjetividad y autonomía, reverencia a la naturaleza, antisolemnidad y diversidad. Pablo Latapí, cuando vivía, recuerden ustedes que Pablo Latapí está considerado como el mejor investigador mexicano que ha habido en toda la historia, por encima de Carlos Ornelas, por encima de Carlos Muñoz Izquierdo, por encima de Silvio Smérquez. Pablo Latapí ha sido el mejor investigador que ha dado la historia mexicana. ¿Por qué? Porque organizó el primer Congreso de Investigación Educativa en este país, que se llevó a cabo en 1980. Pablo Latapí fue a visitar a la cultura de los pápagos. ¿Sí saben dónde están los pápagos? Son una tribu indígena mexicana. Están en Sonora, en el norte de Sonora. Pero el tipo de camisas que usan son unas camisas chillantes, un azul muy chillante que ustedes la ven y se les ciega la vista, ¿no?
o rojo, muy chillante, o verde, muy chillante. Entonces Pablo Latapí quedó fascinado. Dijo, el colorido de la experiencia es un valor posmoderno y los páparos son mi tribu favorita, dijo Pablo Latapí cuando vivía. Porque Pablo Latapí, dentro de todo lo que investigó, también abarcó su investigación educativa a las culturas indígenas. Y entonces él resaltó mucho los valores de la posmodernidad. Entonces, compañeros, el modelo educativo estandarizado de la globalización provocó 4 fenómenos y 4 grandes daños a la educación mexicana. El primero y el más grande de ellos es la lexitimia pedagógica. La lexitimia es un concepto tomado de la psicología y trasladado a la pedagogía para denotar la falta de interés de los niños y de los jóvenes actuales hacia la educación. La falta de motivación, la falta de entusiasmo, la bulia, la apatía. Es decir, alexithymia pedagógica significa incapacidad de emocionarse con su propia educación. Ni los maestros se emocionan con las clases que dan, ni los niños se emocionan con las clases que da el maestro. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de alexithymia pedagógica. No se le imprime emoción a la educación. El maestro cumple con su trabajo, está muy bien, pero el alumno se da cuenta que el maestro no se emociona, sino que únicamente cumple con su trabajo, pero no capta expresiones de emotividad, de sentimiento en su expresión física, anímica y existencial. Entonces, para los niños, la educación es un fenómeno neutro, aséptico, sin emociones, sin sentimiento, sin fraternidad, sin solidaridad, sin empatía, sin simpatía. Esto es lo que ha provocado la condición postmoderna de la educación. No hay una incapacidad de emocionarse por lo que uno hace. Y esto se conoce como fenómeno de alexithymia pedagógica. Es un daño que la política de la globalización causó a la educación mexicana. Segundo daño, ceguera ontológica. Onto, ser, lógica, tratado del ser. No hay una definición de ser humano, no hay una construcción del significado del ser humano, de qué es una persona, qué dimensiones la constituyen. No sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de qué estamos hechos. El modelo de la globalización cercenó el significado del ser humano, provocando un terrible daño que es una ceguera ontológica. Los alumnos y los jóvenes deambulan por el mundo sin saber quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, qué quieren en este mundo, cuál es su propósito de vida. ¿Sí? Pueden tener habilidades, ¿no? Pueden manejar la computadora, pueden tener destrezas, pueden manejar el Facebook, pueden manejar el internet. Sí tienen habilidades los jóvenes de hoy, sí tienen destrezas, pero eso no significa que sepan quiénes son, hacia dónde van. Si viene una crisis existencial no se sabe qué hacer, porque no hay una orientación para ello. Viene una crisis de divorcio y no se sabe qué hacer, porque no hay orientación para ello. El hecho de que podamos manejar una computadora no nos capacita para manejar una crisis existencial, una enfermedad, una depresión, o lo que pasó con Robin Williams. ¿Qué pasó con Robin Williams? Un gran actor, 25 películas, magníficas todas, ¿no? Muchos autos, 5 casas, 4 cuentas bancarias, pero Robin Williams terminó dándose un balazo porque se murió, se ahorcó, se suicidó, pues. Entonces me refiero a los problemas de identidad humana, no a que las personas no tienen destreza, la gente tiene destreza, pero no haya que hacer con su vida, con su trabajo, sí. Puede ser, o podemos ser muy buenos en nuestro trabajo, pero pésimos en nuestra existencia. A eso se refiere el asunto de la ceguera ontológica. Es un saber vivir y saber ser. Ser de ser humano, porque es saber hacer de competencias, con H. A eso se refiere la ceguera ontológica. Y bueno, un mutismo ético, ¿no? Los valores no se perdieron, pero los que hay son valores funcionales. Un autismo docente, ¿no? El maestro está enseñando, pero su mente está en otro lado. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Su cuerpo está en el aula, su alma y su mente están en el castillo de Chapultepec, ¿no?
¿Por qué? Porque hay una disociación, una desconexión entre lo que hace y lo que siente. No hay un acoplamiento entre mente y alma. No hay un acoplamiento entre práctica y espíritu. Estamos desconectados de lo que hacemos porque estamos desconectados de una zona de silencio interior sagrada que nos puede permitir integrarnos y conectar nuestras diferentes dimensiones que nos integran. Bien. La hipermodernidad entonces privilegió la economía del conocimiento, pero una sociedad de la ignorancia y la condición humana, provocando una fragmentación y alienación vivencial. La pedagogía, el currículum y la evaluación están dentro de una práctica educativa y dentro de un sistema de valores. A su vez, la práctica educativa y los valores están dentro de un sistema de control y poder, que a su vez están dentro de los péndulos o estructuras sistémicas y socioeconómicas, culturales, tecnológicas e históricas. La educación no es un fenómeno aislado de los demás factores, sino está dentro de un contexto muy amplio que abarca y finaliza en las estructuras. Por lo tanto, las estructuras determinan la práctica educativa los valores determinan la pedagogía, el currículum y la evaluación. La pedagogía, el currículum y la evaluación son los tres componentes principales de la pedagogía. La globalización, por lo tanto, determinó tanto la pedagogía del rendimiento o pedagogía del desempeño, como el currículum o la educación basada en competencias, como la evaluación de caracteres tendenciales. Estos son entonces el esquema mental básico para realizar los componentes de las políticas educativas y de las prácticas pedagógicas. Las pedagogías emergentes transmodernas, que van más allá de las hipermodernas, son modelos también llamados holonómicos versus lo macroestructural de la globalización. Han propuesto nuevos valores, lo imaginario, las utopías, la intuición, lo trascendente, lo sutil, la búsqueda de la verdad y la creatividad no acotada. La educación, que se define como auxiliar al alumno a encontrar el camino, sentido y significado de su vida, es el viaje existencial diverso, lleno de dualidades, paradojas, sombras y aventuras. Se perdió por el concepto de educación como habilidades y destrezas para la formación para el trabajo. Una definición muy reduccionista, ¿no? La tragedia educativa es que la sociedad, la cultura, la economía, la política y el modelo educativo intentan estandarizar a todos los quieren lindos, callados, homogéneos y controlados. ¿Qué pasa con los niños que quieren expresar su propia personalidad? No tienen cabida, son reprimidos. El problema educativo central: si no puedes expresarte, te estancarás, no podrás crecer, desarrollarte, puesto que manifestarás un desgaste de tu vitalidad, que te llevará a una enfermedad. Somos desconocidos para nosotros mismos. Existen facultades por encima de las físicas, materiales y de las mentales intelectuales. Los paradigmas educativos, el de la globalización, que fue el que nos llegó, el hipermoderno, es un modelo estándar por competencias, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, evaluación y tercera revolución industrial, científica y tecnológica. Pero aspiramos a un modelo educativo transmoderno que se centre en la evolución de la conciencia y la exploración de potencialidades inéditas del ser humano. Esto es lo que hay. Para nosotros, esta es nuestra propuesta, es lo que debería ser. A la izquierda lo que hay, a la derecha lo que debería ser. ¿Qué falta? Falta un aprender a ser, aprender a aprender y aprender a vivir. Un aprender a ser y un aprender a vivir. ¿Qué significa aprender a vivir? Aprender a vivir significa escuchar nuestra voz interior, porque la tenemos. Implica también captar tu resonancia, tocar fibras de ti mismo en tu ser. Saber qué es lo que quieres, por qué estás aquí, hacia dónde vas, de dónde vienes, de qué estás compuesto. Lidiar espiritualmente con las adversidades, que vamos a tener muchas en nuestra vida, ¿no? El problema de tránsito de la niñez a la adolescencia, el problema de transitar de la adolescencia a la juventud, el problema de transitar de la juventud a la adultez, el problema de transitar de la adultez a la vejez, de la vejez a la ancianidad y de la ancianidad a la muerte. Son problemas que nos vamos a enfrentar. Nos estamos enfrentando, perdón. Y entonces, la educación de la globalización no da tips para eso. Deja a la gente, arréglenselas como puedan. No me interesa. Es una apatía total para el ser humano. Pero una predilección por el trabajo, por las competencias,
por lo tecnológico, por lo productivo, por la eficiencia, por la eficacia, y el sujeto queda relegado. No se nos enseña a lidiar espiritualmente con las adversidades de la vida, que todas las tenemos, y si no las tenemos, las vamos a tener. No convertirnos en un limonero afectivo. Sentimos tan solos y tan tristes y tan deprimidos que andamos mendigando afecto y aprecio, porque no se nos enseñó a la autonomía y a manejarnos con la soledad y a manejarnos también con la tristeza y con la depresión. En pocas palabras, no se nos enseña a vivir. La dimensión psíquica del ser es ignorada por la globalización. ¿Qué es la dimensión psíquica del ser? Psiquis viene del griego alma, una autoaceptación. Cada vida, cada uno de nosotros tiene un tema vital. El tema vital de cada uno de nosotros es diferente, hay que encontrar el propio cada uno. Si uno no tiene una misión en esta vida, viene una depresión. Si viene una depresión, viene una tristeza profunda. Si viene una tristeza profunda, viene una tendencia a quitarnos la vida. Como lo que pasó con Fidel Castro. ¿Supieron lo que pasó con Fidel Castro? Hijo. Fidel Castro, hijo, se suicidó a tierra. ¿Entonces bien? Sí, ¿no? Pese a que era vicepresidente del Consejo Nacional de Ciencias de Cuba, pues pese a que era asesor de la Comisión Nacional de Investigación Nuclear en Cuba, pese a que era hijo del expresidente de Cuba, pese a que tenía 2 hijos, pese a que estaba felizmente casado, la depresión le llegó y no pudo lidiar espiritualmente con esa adversidad. ¿Por qué? Porque ni las competencias en investigaciones nucleares ni ser hijo de un presidente garantiza saber vivir. ¿Están de acuerdo? No es garantía. Uno tiene que prepararse para eso. Y si la educación no lo prepara, uno queda libre, uno queda desamparado, desprotegido. Entonces, percatarse de la dualidad de la vida, ¿no? Del dolor. El dolor es más potente que la felicidad. Es más el tiempo que sufrimos en este mundo que el que lo pasamos felices. La dualidad de la felicidad y el dolor. Estamos siempre pasando de la felicidad al dolor, del dolor a la felicidad, pero predomina el dolor. Y no tenemos un mecanismo para lidiar con este fenómeno que nos lleva al suicidio y a la depresión, a la tortura psíquica, anímica y existencial. Entonces, no hay que desgastarse en emociones banales ni pequeñeces, ¿no? Sino introducirnos en las dimensiones profundas del ser humano, no en emocionalismo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ver telenovelas y llorar no tiene caso, pérdida de tiempo. Las telenovelas presentan una visión superficial de las emociones. Nosotros tenemos una visión profunda de las emociones, pero no una visión superficial. La visión superficial es la visión de los Kleenex, ¿no? Del uso de cajas de Kleenex. La visión profunda es adentrarnos en la complejidad humana. Entonces, esta dimensión psíquica es fundamental para lidiar con estas problemáticas. Mientras que la otra dimensión que tenemos, la sutil, es apreciar el significado de la vida y la evolución de la conciencia. Es el autoconocimiento, quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de qué estamos hechos. La superación de las sombras humanas, concepto acuñado por el segundo psicólogo más famoso de la historia, Carl Gustav Jung, porque el primero es Sigmund Freud. Carl Gustav Jung es el segundo psicólogo mejor de la historia que acuñó el concepto de sombras para referirse a la enorme cantidad de efectos que traemos los seres humanos. Depresión, amargura, angustia, ansiedad, tristeza, dolor, frustración, soledad, insuficiencia, sentimientos de baja autoestima. Todas las sombras del ser humano deben ser atendidas por la educación para tener contrapesos a las adversidades de la vida y tener clara una misión personal como elemento central de la dimensión sutil. Mientras que tenemos una última dimensión del ser humano, que es la dimensión espiritual, también llamada dimensión vibracional. Un silencio interior al que podemos recurrir cuando tenemos ansiedad y angustia, que nos calme. Un ser superior que está constituido por lo manifiesto y lo no manifiesto, que le podemos dar el nombre de superconciencia en la filosofía, o de campo cuántico en la física moderna. O simplemente de silencio interior, como lo hace el filósofo indio, Jiddu Krishnamurti, una capacidad de meditación
que es lo que está detrás de la mente, para aplacar la mente racional. Una comprensión de lo metaempírico, como el campo de energía, información y conexión que podemos tener con el campo cuántico o con nuestra zona de silencio interior. Y un presente eterno que nunca está ahí, que está más allá del paso del universo, de los planetas y del tiempo, que es equivalente a esta zona de silencio interior. Por tanto, compañeros, la propuesta es lograr desarrollar un modelo pedagógico transmoderno, que vaya más allá de lo hipermoderno y que le podemos llamar modelo de desarrollo humanista de saber. Saber ser, que es autoconocimiento, ética trascendente, búsqueda de la verdad, de la plenitud, del sentido y significado de la vida, saber vivir, saber elegir destino y saber superar sombras o defectos humanos propios de todos nosotros y de todo el mundo. Por lo tanto, esa es la propuesta que tenemos para, no que el modelo por competencia desaparezca, ¿no? Pero que quede como eje formativo, pero no como modelo total. En el modelo total debe haber más ejes formativos. Aprender a ser no se trata de cambiarse uno mismo, sino de volverse, de mirar o de girar hacia sí, descubrirse, conocerse, encontrarse y elegir un destino entre una multitud de variantes. Los grandes autores que nosotros proponemos para el ingreso en este modelo transmoderno vienen siendo el que les señalé, el pedagogo ruso Vadim Sela, Transurfing, cómo deslizarse a través de la realidad, editorial Obelisco, España, año 2010, 2011, 2013, Eckhart Tolle, el autor alemán que escribió El presente perfecto, el aquí y el ahora, Alain Touraine, el sociólogo francés que propuso el modelo pedagógico de escuela para el sujeto, Ken Wilber, el pedagogo norteamericano, el principal representante de la psicología transpersonal, Osho, que la gente le dice 8, y que tiene libros que se adquieren en Sambors, en Oxford y en todas partes, que es también fallecido en 1987, filósofo hindú, que tiene cientos y cientos de libros, Krishnamurti, que también tiene cientos y cientos de libros, Jiddu Krishnamurti, también indio, Howard Gardner, el científico canadiense que les detallaba hace un ratito, Edgar Morin, teoría de la complejidad, y el neuroendocrinólogo, doctor hindú radicado en Estados Unidos, Deepak Chopra, que también tiene muchísimos libros y que entonces nos ayuda a desarrollar la vertiente no técnica de la educación, sino la vertiente humanista, del aprender a ser y el aprender a vivir. Entonces, el modelo instrumentalista no desaparece, pero se complementa con el modelo humanista para conseguir una educación precisamente de calidad. Ya que si no implementamos, compañeros, esta educación humanista en las escuelas, tenemos el gran riesgo de la desconexión con el ser vibracional, que es la que nos provoca esta desconexión del gran vacío interior por el caso de Suicidó, Fidel Ángel Castro Díaz Balart, el autor Robbie Williams, el músico Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, el músico Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, etcétera, etcétera, un montón de músicos que dijeron 3 días antes de morir: sentimos un gran vacío interior, y después procedieron a suicidarse. El asunto de las adicciones no se puede resolver sin atender esta desconexión también. El asunto de la desesperanza en la vida, la no comprensión de la vida, la depresión, la ansiedad, la alienación, la enajenación, la soledad y los miedos no se pueden resolver si no atendemos la dimensión espiritual de la existencia. La conciencia individual está inmersa en una conciencia universal como campo vibratorio. La conciencia individual es la racional, pero la conciencia universal es justamente este campo vibracional de donde tomamos energía para vivir y también para atacar las adversidades de la vida. La modernidad propuso 4 etapas de la mente: la concreta, la preoperacional, la operacional y la abstracta, en términos de Yang y Yin. Pero la transmodernidad, su aporte es el descubrimiento de una mente universal, desde la cual se genera la mente concreta, preoperacional y abstracta. La inteligencia promedio es la capacidad que tenemos de resolver problemas instrumentales y lógicos. La inteligencia amplia, en cambio, es aprender a captar más allá de la superficie, descubriendo procesos, estructuras y verdades incómodas. Si no, los adultos son los niños que murieron emocionalmente, truncando su espiral evolutiva,
cayendo en la prisión de hierro invisible de las estructuras socioeconómicas y no encontraron una puerta hacia la libertad del ser por el desconocimiento de las obras culturales y las personales. La inteligencia superior es la percatación y conexión consciente del poder del campo vibratorio interior y exterior de la vida, entendida como un proceso de ampliación progresiva de nuestra identidad. Las grandes interrogantes que hay que resolver: ¿qué es el ser humano? ¿Por qué está aquí? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo valioso de su vida? ¿Qué ama y qué detesta? ¿Es lo físico y lo mental su único componente? La educación de miras estrechas y formación técnico-instrumental debe de dar paso a una educación de perspectiva amplia de formación holística. Los seres humanos no únicamente tenemos una realidad física integrada por 50 billones de células, también tenemos una realidad mental integrada por 60.000 pensamientos por día. Tenemos una realidad psíquica integrada por emociones constructivas y emociones destructivas. Tenemos una realidad sutil integrada por capacidad de aprender valores y aprender estética o apreciación de la belleza. Y tenemos una capacidad vibracional, cuántica o espiritual, dependiendo del enfoque donde se le capta. Los valores trascendentales son el deseo de conocer la verdad, la dimensión sagrada, sabia y trascendente, la autenticidad, reconocer la conciencia personal y la universal, y nuestra originalidad. El reto transmoderno es construir una calidad de la educación que incluya la curiosidad, el sello propio, el entusiasmo y la creatividad. El reto paradigmático es irnos de un modelo hiper, que está acá, a un modelo transmoderno para completar lo incompleto. La apreciación de la belleza de la naturaleza es poder contemplar la noche y captar que hay vida tanto en el agua, como en el cielo, como en los planetas, como en el universo entero está lleno de vida. Pero no vida entendida como todo aquello que se mueve, se arrastra, sino vida entendida como flujo de energía, de conciencia y de comunicación. Poder participar del silencio interior y exterior, apreciar la belleza, apreciar lo viviente más allá de lo físico, apreciar la vida en el agua y en la luna, escuchar la noche, escuchar las estrellas, las promesas del infinito, la profundidad del universo y su ser vibracional, cómo nacen los poemas. Termino con la formación humana. Debe de superar la visión instrumental funcional empobrecida de los propósitos del ser humano. Y entonces, ¿qué es saber vivir? Si no logramos una educación transmoderna de calidad y si no logramos saber qué es vivir, nos espera un futuro muy siniestro, ¿no? Ustedes ahí, van a ver ustedes, a los 2 años el objetivo es conseguir andar. A los 4 años no orinarse en la ropa. A los 12 años tener amigos. A los 18 años poder conducir. A los 20 años tener sexo. A los 35 años ganar dinero. Luego acá a los 40 años ganar dinero. A los 60 años hacer sexo. A los 70 años poder conducir. A los 80 años tener amigos. A los 90 años no orinarse en la ropa. A los 95 años conseguir andar. Entonces, el saber vivir es una problemática muy compleja que implica llevar la educación más allá de los límites de las habilidades y las competencias para incursionar también en lo que es el ser humano, hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Es un problema sumamente complejo, sumamente profundo. Por lo tanto, la propuesta es evolucionar con la conciencia más allá de lo físico y más allá de lo individual para tener una visión de la conciencia universal y un contacto con esa zona sagrada que nos permita captar comunicación de nuestro camino en la vida. Muchas gracias. ¿Podemos cumplir el tiempo? Sí, ¿verdad? Sí. Justo a tiempo. ¿Preguntas?
Observaciones, participación, Contrapropuestas. contrapropuestas, discusiones, debates. Gracias, doctor. Sí tengo una pregunta que en base a la exposición brillante que nos acaba de hacer. Tenemos hasta las 1:30, 30 minutos. Conforme a lo que hizo de esta exposición brillante, hay una inquietud. El ser humano, a la época se ha desarrollado por la educación que se ha brindado. Entonces, según esto, la educación, los modelos educativos no han sido los adecuados. Pero bajo esos modelos educativos, la humanidad se ha desarrollado y ha hecho los progresos hasta la época actual. Y sé que van a venir nuevos modelos que nos van a permitir seguir desarrollando. Mi observación es de que realmente los modelos que hemos tenido no han sido malos, sino fueron adecuados En su momento. que se hicieron, y eso permitió que todos y nosotros hasta ahorita hayamos sido educados bajo esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué visión tenemos en la parte futura para las nuevas generaciones si también fuimos educados bajo ese contexto? Sí, como usted acertadamente enseñó, en su momento los modelos han representado avances en cuanto a la evolución de la educación y su impacto en el ser humano. Ahorita estamos en una etapa de transición donde el modelo educativo de la globalización ya aportó lo que tenía que aportar. ¿Qué aportó? El intercambio académico, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la generación de destrezas y habilidades para el mercado laboral. Son aportes que hizo, pero muestra también una insuficiencia estos aportes si se siguen desarrollando sin un complemento. Ese complemento debe ser la parte humana. Entonces, lo que a la siguiente generación le toca aportar va a ser lo que le falta al modelo educativo de la globalización. Lo que le falta es el complemento humanista, porque estamos viendo que ante las crisis existenciales y ante las adversidades de la vida, el modelo no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Pues porque no tiene una explicación para esas partes. Tiene una explicación para lo técnico, funcional, instrumental, cognitivo, laboral, lógico, formal, racional. Para esa parte es su avance y eso es lo que hizo. Está bien. Ahora, el siguiente modelo debe de evolucionar hacia la parte humana. Hacia la parte, recuerden, los seres humanos tenemos 5 dimensiones. 50 billones, billones, 1000 billones, 50 billones de células nos integran entre estructuras, tejidos, órganos. Somos eso los seres humanos, pero también somos una parte mental, una parte intelectual. 60.000 pensamientos por día. No se reduce eso. El modelo de la globalización atendió únicamente la dimensión física del ser humano y la dimensión mental. Pero le faltó atender 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones serán objeto de la siguiente generación. La dimensión psíquica, tenemos también un alma compuesta por emociones constructivas y por emociones destructivas. La dimensión sutil, somos también capacidades valorativas, de valores éticos y capacidades estéticas. No lo atendió la globalización. Y quinta, la dimensión espiritual vibracional o dimensión interior del ser humano, la dimensión más alta a la que puede llegar la evolución de la conciencia. Entonces, el modelo por competencias aportó en la dimensión física y en la intelectual, pero ya no pudo avanzar más allá. ¿A quién le toca? A la siguiente generación. Entonces, sí hay pendientes para el modelo educativo, sí hay temas que la globalización ya no pudo tocar, porque fue una visión muy unidimensional de la vida, pero que la siguiente generación
le tocará tocar. Y nosotros, como educadores, tendremos entonces la oportunidad de desarrollar estas dimensiones y de poner nuestro granito de arena con respecto a dos aprenderes básicos: el aprender a ser humanos, y el aprender a vivir o aprender a convivir, que sí fue aporte de la UNESCO de Jacques Delors, del libro de la educación del cielo un tesoro, pero que fue opacado por el modelo de la globalización. A nosotros nos tocará retomarlo y llevarlo más allá todavía de Jacques Delors. Esa es la propuesta que traemos, maestro. Muchas gracias. Gracias. Pues primero, muchas gracias por habernos dado esta plática. Y en la misma línea, en la parte de la familia, siento todo muy en el eje de la educación. Pero también creo que mucho de lo que usted menciona, que debería estar en la educación, tiene que ser compartido con la familia y quizás la religión, dependiendo de cada persona, ¿no? Sí. Esta parte espiritual, energética, de valores, que no está en el modelo que tenemos, pero que también no debería estar solamente en el modelo, sino en otros ámbitos como el de la familia. Sí, totalmente de acuerdo. La educación para la familia debe ser parte del nuevo modelo educativo también, y debe ampliarse esta visión de lo técnico-funcional a lo espiritual, a lo anímico y a lo sutil. Entonces las familias serán o deberían ser también partes integrantes de un nuevo modelo educativo para ampliar las dimensiones de la educación. Coincidimos. La educación para la convivencia. Es la educación para el aprender a vivir y educación para el aprender a vivir y a convivir. Y la familia es el núcleo de la convivencia. Sí. ¿Alguien más? Bueno, antes que todo, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, en escucharlo. Bueno, yo creo que para mí es muy importante. Yo la verdad admiro mucho pues, cómo escribe, cómo se expresa. Yo tengo una duda o algo que comentar en correlación a los docentes universitarios. Eso que usted dijo, yo me familiarizo mucho porque yo tengo contacto con alumnos, he tutorado a algunos alumnos y he platicado con ellos, y efectivamente ellos comentan que ellos sienten de parte de los docentes que no les importan. Dice, es que nada más vienen, dan su clase y se van. No nos preguntan más allá de, no conviven con nosotros, no nos cuestionan más allá de. Entonces, en realidad, efectivamente, creo que el profesor pues está, pues tal vez por ahí perdido, ¿no? Para el nivel superior yo pues me doy cuenta que hasta cierto punto ha sido autónomo la universidad para poder retomar el modelo por competencias y tal vez adaptarlo hacia las necesidades, hacia la visión de la institución, ¿no? Sí veo yo que está obviamente muy quebrantado, muy olvidada la parte humana, ¿no? El desarrollo humano es muy importante, ¿no? La parte de competencias, pues el profesionista se va a enfrentar, pero la humana en los alumnos también vemos, ¿no? Las reacciones que hay. En este sentido, yo en alguna ocasión platiqué con un doctor y me dice, no, es que si tú quieres hacer un trabajo de tesis en la parte humanística, no, o sea, te vas a gastar no sé cuántos millones, porque, etcétera. Al final del día lo que yo quisiera saber es el poder implementar un modelo en donde se desarrolle la parte humana. Por ejemplo, no podría tener yo ahí un confrontamiento en decir, bueno, que si no está en la política pública y si no lo retomas de ahí, no lo vas a poder ejecutar. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, porque efectivamente al leer, al estudiar, pues sí, el modelo está muy enfocado al nivel básico, pero como que la parte superior, en el nivel superior como que no hay mucha, vaya, hay muchos hilos sueltos, y yo creo que eso lo podríamos tomar como una ventaja, y que los líderes de cada universidad pues puedan de ahí pues trabajar y participar en la parte del desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, en el Politécnico Nacional me decían, bueno, es que es una escuela que se dedica a la técnica, o sea, no somos como la UNAM, ¿no? Que por ejemplo que es más integral, porque ahí se habla de integridad humana, y en el Politécnico Nacional, por ejemplo, no. Entonces, bueno, a mí sí me interesaría proponer un modelo en cuanto al docente que se está enfrentando a la sociedad del conocimiento, pero que también él tenga que estar formado en esta parte, porque ¿cómo va a transmitir algo que ni siquiera él tiene? Entonces, bueno, yo preguntaría, ¿habría algún problema por esta situación? Sí, ahorita ya no, porque si usted revisa el nuevo modelo educativo, que por cierto salió muy atrasado, ¿no? El
régimen de emisiones en 2012, la reforma educativa en 2013, pero la reforma educativa fue de carácter instrumental laboral nada más. Entonces, ante las críticas de que faltaba un modelo educativo, más allá de lo local, la Secretaría de Educación Pública sacó el nuevo modelo educativo en 2016, pero que se va a aplicar hasta agosto de 2018. Pero por lo menos el documento establece 3 áreas. La primera área, las competencias. La segunda área, desarrollo personal, emocional y social del ser humano. Y la tercera área, autonomía curricular. ¿Qué significa el área de autonomía curricular? Significa detectar las problemáticas que se tienen en la escuela para incidir con temas propios que la propia escuela genera. Pero en el área 2 está claramente especificado que la escuela deberá atender también ya el desarrollo social y emocional del ser humano. Es el área humanística. Pero lógicamente, en un país y en una educación donde hay una tradición de únicamente el área instrumental, pues esta área nos educaría lo deja con un signo de interrogación en la cabeza. ¿Y cómo atenderlo? Es un problema de operatividad nada más. Pero ya no hay necesidad de enfrentarse con la política educativa del régimen, porque ya está contemplada en el celular. Entonces, usando un nuevo modelo educativo, aunque ustedes con toda justicia pueden decir, pues sí, pero el modelo educativo es para preescolar, primaria, secundaria y media. También es cierto. Pues sí, pero ¿dónde se forman los maestros de preescolar, primaria y secundaria? Pues en la educación superior. ¿Dónde se forman los profesores que dan media superior? En la educación superior. Por lo tanto, indirectamente, atiende también el nuevo modelo de educación superior. Entonces ya no hay necesidad de enfrentamiento. El propio gobierno reconoció la necesidad en el área 2 de implementar educación para el desarrollo del sector. Entonces está ya como política educativa, ahí está. Pero como les digo, se va a implementar hasta el 2018, pero hasta agosto. Ahora, como las elecciones son en julio, en caso de que quien quede en el poder no sea del partido que está ahorita en el gobierno, es muy posible que el modelo educativo se venga abajo, porque ya nada más quedaría, si se implementa en agosto, sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre son vacaciones, ya no hay nada, pues serían nada más 4 meses. Entonces, si abre un interrogante aquí sobre si ese modelo va a seguir o no va a seguir. Pero por lo pronto existe ya la línea 2, el área 2, para que sí simplemente el desarrollo humano. Okay. No hay necesidad de entrenamiento. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Le vas a hacer otra pregunta, doctor? Sí. Sí. Se acaba de mencionar que se ha estado enfatizando durante su excelente exposición la parte humanística. La modernidad, actualmente la educación la se está observando, como se ha mencionado, como ahorita que estamos presentes. Entonces tiene la parte humanística, la parte de contacto, ¿sí? La parte sentimental, porque estamos presentes. Pero algo que nos estamos enfrentando en la parte moderna es la parte de educación no presencial. ¿Presencial? No presencial, no presencial. que es la virtual. Ah. Aquí, en la situación humanística, la parte de socialización, en varias conferencias que he visto, es una de las preocupaciones que tienen precisamente los profesores, porque no tenemos contacto con el ser humano, sino a través de la computadora. ¿Cómo se va a ver esta parte humanística en el futuro? Porque la tendencia es prácticamente que todo va a ser virtual. ¿Todo va a ser qué, perdón? Virtual. Ah, ok. Sí. Ya no presencial, que tengamos el contacto con el ser humano. Pues es una pregunta muy interesante, sumamente compleja, porque efectivamente hay una tendencia a avanzar hacia la educación no presencial. Incluso un amigo mío, el doctor Eduardo Ibarra Colado, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, experto en gestión universitaria, declaró: en los próximos años
cualquier grupo de personas que se reúnan, sea en una casa, en una cafetería, puede integrar ya una escuela y un sector de conocimiento. No va a ser necesario ya la institución escolar. La tendencia avanza hacia la educación no presencial, efectivamente. Entonces, sea en círculos de estudio, sea en aula virtual, sea a través de teleconferencias, o sea la modalidad que sea, es en los contenidos donde podemos incidir en el desarrollo humanístico. Entonces, independientemente de la modalidad, sea presencial o no presencial, cuidar que todo contenido tenga un área dedicada al desarrollo del ser humano. Yo por ahí lo veo, maestro, porque efectivamente sí es un conflicto lo no presencial, porque da la impresión de que la educación se vuelve líquida. Por eso le recomendé el libro de Sigmund Bauman, hacia una educación líquida, que es la dilución de los lazos de solidaridad que se tienen en el aula presencial y su cambio ahora hacia los lazos líquidos que se tienen en la educación virtual o no presencial. Es una pregunta muy interesante que se nos plantea un reto y la opinión mía es el contenido es donde debe estar presente el desarrollo humano. Por ahí lo canalizaría yo, maestro. Gracias. Gracias. ¿No hay preguntas? Vamos a agradecerte, doctor Prudencio Moreno, el haber estado este día con nosotros en la Universidad de Santa María y que ya pues tienes aquí seguidores y lectores para darle la globalización. Bueno, verlo como una categoría de análisis, como un espacio de reflexión. No todo está mal en la globalización, es un proceso donde también hay cuestiones que son significativas y que nos permiten interpretar la realidad en que vivimos y que también ver que la educación, como bien lo plantea Chano, ante un estado débil, los organismos internacionales han retomado este espacio para poder establecer la agenda educativa internacional. Y agradecerte la verdad por el tiempo, por sapiencia, por tu amistad. No somos nada, chicos. Ya somos nada. Muchas gracias, agradezco la asistencia a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, decirles que ahorita mi amigo José Zenón dijo que mi último libro era La política educativa de la globalización. En realidad ese libro lo saqué en el 2011. El último que acabo de sacar se llama El sistema educativo en Sinaloa. Pero sacaron nada más 2,000 ejemplares, entonces se vendieron en la primera presentación que hice. Ya no tengo ninguno, yo quería regalarles uno aquí, pero me quedé incluso sin el mío. Ese libro es 2017, lo acabo de sacar y también, pues, afortunadamente se vendió, qué bueno, ya no está. Y estoy haciendo otro, ahorita, derivado de un proyecto de investigación que acabo de presentar, Dimensiones Emocionales de la Educación, atendiendo la pregunta de nuestro compañero maestro, que voy a proponer ahí que en toda escuela esté presente un área que se llama Dimensiones Emocionales de la Educación. Lo estamos haciendo en colectivo, somos 38 el equipo de investigadores. Estamos ahí, lo vamos a sacar de manera colectiva y el proyecto lo estamos planeando de aquí a 3 años y lo vamos a terminar en el 2021. Si es que antes no un infarto, un infarto, pues ya no lo sacamos. Ahí les encargo un homenaje por supuesto. Esta afirmación del último libro se señaló a 5 años. Sí. Desapareciste o te lo compraron allá. Vamos a agradecerte, Chano, que no sea la Chano de apodo de cariño, mi maestro de maestría, mi maestro de tesis de maestría. Así es. Amigo, ahora, que no sea la última vez que estés con nosotros en estos espacios académicos y que pues ojalá, pues ruega a Dios que no. Para saber. Espérate, nosotros, gracias. Gracias. Un reconocimiento por parte de los jóvenes. Para que sigas escribiendo Muy bien. y sigas con esa claridad de la historia que tienes. Me vas a sacar tarea. Y también algo de la historia De Pancho Villa. Muy bien, pues muchas gracias. Eso es por parte de los alumnos
doctorado en educación de la universidad, y por parte de la autoridades de la universidad, pues aquí te regalan Una corbata. una collar de oro, unos centenarios. Y tu constancia, la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, otorga el presente reconocimiento al doctor Prudenciano Moreno por su destacadísima participación como ponente en la conferencia Las políticas educativas de la globalización, reflexión crítica y propuestas alternas, que se realizó en la Ciudad de México el 3 de febrero del 2018. Doctor Gerardo Huerta Martínez, rector. Conocimiento en mi alma será eterno. Bueno, había más asistentes, pero desafortunadamente no pudieron venir. Entonces, hacemos una entrega de una vez, ¿tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno, así como va.